Buenos días, qué gusto de encontrarnos de nuevo, esta vez con el Evangelio de Juan 14, 1 a 12 de este quinto domingo de Pascua, donde Jesús saluda y dialoga con sus discípulos. En el capítulo anterior, Jesús no solo lavó los pies de sus discípulos, sino que también dijo que sería traicionado y que permanecería con ellos solo un poco más de tiempo. Obviamente los discípulos sospechaban que Jesús iba a morir y por eso estaban con miedo. Así que Jesús intentó tranquilizarlos. Es de lo que habla el Evangelio de hoy. Jesús quiere que los discípulos comprendan una paradoja, que su muerte no será una pérdida, sino una ganancia, no una ausencia, sino una presencia aún más intensa. Y es por eso que no deberían tener miedo, porque como antes estaba presente físicamente con ellos, a partir de ahora lo estará internamente, dentro de ellos. Dice Jesús: no se turbe su corazón. Creen en Dios, crean también en mí. Aquí la fe aparece como el hecho de que Dios es como Jesús, algo que repetirá aún más claramente más adelante. Solo que los discípulos no están muy convencidos de esto, por eso tienen miedo. Entonces Jesús les dice: en la casa de mi Padre hay muchos lugares. Si no fuera así, lo habría dicho, porque voy a prepararles un lugar. Jesús dice que en la casa de su Padre hay muchos lugares, pero se necesita entender a qué se refiere aquí Jesús. Casa en griego puede decirse oikos, o sea, vivienda, habitación, o se puede decir oikia, o sea, familia, hogar. Jesús utiliza el término oikia. No se trata, por tanto, de un lugar material, sino de una dimensión, una intimidad. Jesús lo explica mejor un poco más adelante, después de nuestro texto, cuando dice: si alguien me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos nuestro hogar con él. Así que Jesús no va a preparar un hogar del más allá. Jesús va a hacer que los discípulos y las discípulas sean capaces de ser la morada de Dios, de ser el hogar de Dios. Entonces, la morada o hogar, oikia, significa que Dios viene a habitar entre la gente. Esta es la gran novedad. Ya no hay un santuario donde Dios se manifieste, sino que cada ser humano se convierte en un santuario donde Dios se puede manifestar. Por esta razón, el Dios de Jesús solo ha de ser aceptado. Viene y habita en el ser humano y así aumenta en él la capacidad de amar. La verdadera morada de Dios es el ser humano. Recuerda, Dios está en ti. Y si Él está en ti, tú puedes manifestarlo. Dice Jesús luego: cuando haya ido y haya preparado un lugar para ustedes, volveré y les tomaré conmigo, para que donde esté yo, estén también ustedes. Y a donde yo voy, saben el camino. El lugar del cual Jesús habla es la esfera del amor, es la esfera del Dios del amor. ¿Qué quiere decir aquí Jesús? Jesús, con su muerte y resurrección, hace que la morada de Dios, oikia, se hace posible para todos por amor. De modo que esto solo puede suceder cuando
amamos. Tomás no entiende de lo que habla Jesús. Por eso le dice: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Tomás piensa que hay un camino al cielo. Pero no hay un camino al cielo, porque no somos nosotros quienes vamos al cielo, sino es el cielo que viene a nosotros. Por tanto, no se trata de multiplicar oraciones, rituales, ayunos, santidades para obtener a Dios. A Dios se acoge porque no somos nosotros quienes acudimos a Él, sino es Él quien viene a nosotros. Por eso dice Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocen a mí, también conocerán al Padre. Incluso ahora lo conocen y lo han visto. No hay normas, ni ritos, ni ofrendas para llegar a Dios. Para llegar a Dios, el camino es Jesús. Conoce a Jesús y sabrás quién es Dios. Tal vez necesitemos saber mucho mejor quién es Jesús, porque a veces nuestra fe no se basa en el Evangelio, sino en ideas religiosas que hemos heredado. Pero entonces, cuando profundizamos en el Evangelio, comenzamos a conocer realmente quién es Jesús. Aquí Jesús anuncia 3 dimensiones que hablan de Él: el camino, la verdad y la vida. Es decir, Jesús es el camino hacia la verdad que has de seguir. Y Jesús es también la verdad. Y cuanto más le conozcas, más verás la verdad. Pero es un camino interminable. No tiene una meta. Te lleva a niveles cada vez mayores de verdad y profundidad. A su vez, vida en griego puede expresarse de 2 maneras. Con el término bios, que quiere decir vida física, biológica, que comienza y termina. Y puede expresarse con el término zoe, que quiere decir vida interior, que nunca termina. Es el segundo término que aparece en la boca de Jesús. El camino de la verdad conduce entonces a una vida interior que va creciendo cada vez más dentro de uno. Sin embargo, ahora es Felipe quien no entiende las palabras de Jesús. Dice: Señor, muéstranos al Padre y nos bastará. ¿Qué ocurre aquí? Jesús dice: Dios es como yo. Pero Felipe, que no entiende cómo Dios puede manifestarse en Jesús, le dice: muéstranos a Dios. Felipe no entiende cómo Dios puede manifestarse en una persona. Nosotros también tenemos esas dudas cuando preguntamos: Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué no puedo verte, sentirte, oírte? No nos damos cuenta que Él está con nosotros. Por eso le responde a Felipe: ¿tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me conoces, Felipe? Es como si dijera: ¿no sabes, no sientes que estoy aquí a tu lado? Jesús ha estado con ellos durante 3 años, pero lo han visto y conocido a partir de lo que han oído sobre el Mesías desde niños. La religión decía que Dios estaba muy lejos de la persona, que Él estaba allá arriba y nosotros aquí abajo, en una distancia inaccesible.
Así que Felipe no ha logrado ver a Dios en Jesús. Al contrario, ve en Jesús a lo que ha aprendido sobre Dios. Es por eso que le dice Jesús: he estado tanto tiempo contigo y no me has conocido, Felipe. Y añade: quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decir, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que les digo, no las digo por mi cuenta. El Padre que permanece en mí es el que realiza las obras. ¿Qué se dice aquí? Aquí no se dice que Jesús es igual a Dios, sino que Dios es igual a Jesús. Quienes han visto a Jesús han visto al Padre. El Padre se identifica completamente con Jesús. Por lo consiguiente, no tanto Jesús es como Dios, sino Dios es como Jesús. Todo lo que Jesús hace y dice viene de Dios y es Dios. Este es el criterio para cada uno de nosotros. Si alguien dice y hace lo que Jesús enseña, entonces viene de Dios. Si no, viene de otra cosa. Podemos decir entonces que Dios no es para creer en Él, sino para vivir en Él. Es decir, no se trata de creer en Él con tu mente, sino se trata de cambiar tu mente, cambiar el rumbo de tu vida, transformarte. Solo entonces percibirás que Dios está contigo. En este sentido, creer, en sentido de creencia adquirida, es no tener fe. ¿Recuerdas las palabras, la parábola del buen samaritano? El sacerdote y el levita ciertamente creían en Dios y se consideraban tremendamente religiosos. Pero ante la posibilidad de contagiarse con el hombre medio muerto, ni siquiera se detienen por un instante. Es decir, son muy fieles a los mandamientos religiosos, creen mentalmente en ellos, pero no tienen fe. Y entonces no pueden sentir la presencia de Dios en ellos. Quien siente la presencia de Dios dentro es el hereje samaritano que supuestamente nada sabe de Dios, pero al sentir la compasión, se detiene y cuida del hombre malherido. Esta es la fe. Creer como creencia es no tener fe. La fe es vivir una experiencia que se convierte en vida. Dios es un encuentro, no una catequesis. Por eso dice Jesús: créenme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Al menos créanlo por las obras. Los discípulos simplemente no lo pueden creer. Para ellos Dios está en las alturas del cielo y no aquí en la tierra. Así que pueden admitir que Jesús es el enviado de Dios, que es el profeta de Dios o que es el Hijo de Dios, pero no pueden aceptar que Jesús es Dios mismo. Aceptarlo sería aceptar que el Altísimo está aquí entre nosotros, con nosotros y en nosotros. Su religión, que ni siquiera menciona el nombre de Dios, estaría totalmente alterada. Y como los discípulos son incrédulos, es por eso que Jesús les dice: si no me creen por palabras, créanme por obras, por lo que hago. Y aquí hay otro criterio extraordinario. No es la doctrina, las palabras, que te convierten a Dios, sino el amor, la experiencia y la vida. Es lo que Jesús llama obras. Dos hombres se vuelven a encontrar tras mucho tiempo. Dice uno al otro: he oído que te convertiste a Cristo. Sí, dijo el otro.
Entonces debes saber mucho sobre él. Dime, ¿dónde nació? No lo sé. ¿Cuántos años tuvo cuando murió? No lo sé. ¿Y cuántos sermones dio? Tampoco lo sé. Sabes muy poco de un hombre que dice haberse convertido a Cristo. Tienes razón. Me avergüenza lo poco que sé de él. Pero lo que sí sé es esto. Hace 3 años yo era un borracho. Estaba lleno de deudas. Mi familia se estaba acabando. Mi mujer e hijos tenían miedo cuando volví a casa por la noche. Pero ahora he dejado de beber. Ya no tenemos deudas. Ahora nuestro hogar es feliz. Mis hijos me esperan con inmensa alegría al regresar a casa. Todo esto es lo que Cristo ha hecho por mí. Y esto es lo que sé sobre Cristo. Dios es un encuentro, no una explicación. Más que la catequesis o las doctrinas, necesitamos liturgias y encuentros que nos permitan a tocarle, a sentirle, a experimentarle. Así que las obras de las cuales habla Jesús han de llevarte ante todo al cambio de tu vida, para luego, a través de ese cambio, puedas ayudar a los otros que se han sentido muertos por dentro, pero ahora quieren vivir llenos de alegría, sonrisas y vitalidad. Quienes han temido a todo, sintiéndose casi paralizados en sus elecciones, pero ahora quieren a caminar, elegir y actuar. Quienes han sido sordos al amor de Dios, pero ahora quieren volver a sentir su dignidad y su propio valor. Quienes han sido ciegos al sufrimiento ajeno, pero ahora quieren volver a ver y sentir el amor. Entonces serán seres humanos que no creen porque hayan aprendido o leído en el catecismo de la Iglesia Católica. No creen porque lo hayan leído en algún libro o hayan escuchado de alguien, sino porque saben, porque han visto, experimentado, tocado. Lo que cambió la situación de todas esas personas fue el encuentro con Dios dentro de ellas. Antes buscaban fuera la salvación, ahora la tienen dentro. Y dice finalmente Jesús, en verdad les digo, el que crea en mí, hará él también las obras que yo hago, y hará mayores aún, porque yo voy al Padre. La expresión en verdad, se dice en griego amén, amén, lo que significa algo cierto, seguro. Es una frase solemne que llama la atención de los oyentes. Es como decir, tengan cuidado ahora, porque les estoy diciendo algo muy importante. Jesús dice algo increíble aquí. El que crea en mí hará obras mayores que yo. Pero ¿cómo es posible realizar obras mayores que Jesús? Es simple. Jesús no respondió a todas las necesidades de la gente. Por eso esta frase se puede leer también. Quien crea en mí hará lo que yo no pude hacer. Y añade Jesús, porque yo voy al Padre. Es como decir, nunca estarás solo. Yo te ayudaré con mi fuerza, mi energía, mi luz. De este modo Jesús sigue presente en todos sus discípulos y discípulas. Cuenta una historia que un día una princesa encontró a un sapo. La princesa se asustó al oír que el sapo hablaba la lengua de las personas. Pero el sapo la tranquilizó. No soy un sapo,
Soy un príncipe al que una bruja convirtió en sapo. Pero si encuentro una princesa que se quede conmigo 3 días y 3 noches, el hechicero se romperá. Así que la princesa lo llevó al palacio. Todos fueron asustados al verla con un animal tan repugnante. Pero después de 3 días, el hechizo se rompió y el sapo volvió a ser príncipe. En cierto sentido, todos somos sapos. Y Jesús es esa princesa que nos dice, no, no es cierto que seas así. He visto lo que está oculto en ti, lo que eres dentro. Harás grandes cosas, créalo, solo créalo. Si no crees que dentro de ti hay un príncipe, seguirás siendo un sapo para siempre. Recuerda, eres lo que quieres creer que eres y te convertirás exactamente en lo que crees que eres. ¿Y qué mensaje puedo llevar conmigo para contemplarlo en esta semana? A lo mejor el siguiente. Señor, yo soy yo y tú eres tú. Tú estás en mí y yo en ti. Somos fuertes.